palabra de oración antes de empezar. Oremos. Dios, buen Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, estamos pidiendo que tú puedas estar siempre con nosotros, que vamos a estudiar ahora otra sección del santuario, la lógica de la impureza, los rituales, y, Señor, también qué significa de lo impuro, lo común y lo santo. Señor, que tú puedas estar con cada persona que aquí está presente y conectado, y, Señor, que siempre podemos poner en práctica lo que nosotros aprendemos, que podemos tener una conexión estable. Y Señor, que sea tú que puedas que hablarnos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Ah, vamos a empezar, familia. Pueden ver la pantalla. Sí, Estamos nosotros en la sesión número 14. ¿Ok? Culto y carácter. La lógica de la impureza. Ya hablamos, la semana pasada nosotros hablamos eh, de una parte del altar del holocausto, el altar de bronce, ¿se recuerda? Y hicimos un alto para entonces hablar en las próximas sesiones, próximas 4 o 5 sesiones, vamos a comenzar a hablar de los diferentes rituales, lo que se hace en el santuario. Y antes de comenzar a hablar de cada ritual, tenemos que por lo menos tener lo básico. Vamos a empezar. Y primero vamos a empezar con la pureza ritual. No es higiene ni moralidad, es compatibilidad ontológica con la presencia. La impureza nombra un desajuste en el santuario. Su protocolo es restauración. ¿Qué significa todo esto? Ahí lo vamos a verlo poco a poco. Y, y estos son los tópicos que vamos a tocar el día de esta noche. ¿Ok? Todo esto lo vamos a tocar hoy. So, vamos a ir. Número 1. ¿Tú crees, familia, que tú pudieras ser una persona inocente y al mismo tiempo impuro? ¿Puede una persona ser inocente y al mismo tiempo impuro? Voy a cambiar la pregunta y lo pueden colocarlo en el chat si ustedes quieren. Me gusta que interactúen, porque en persona conmigo hablan mucho, pero virtual hablan nada. No entiendo nada. Eh, Ustedes conectan la impureza con pecado. sí. ¿Ok? ¿Alguien más? So, una de las cosas que hablamos de nosotros de impureza está cuando una mujer tiene el ciclo menstrual, es impura. Pero el ciclo menstrual, porque es impura, significa que es pecado. Ahí no. No, no lo es. Ella puede ser inocente, pero al mismo tiempo puede ser también impura. ¿Por qué? Por eso, cuando una pareja, estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento, porque después tenemos que llevarlo al Nuevo Testamento, ¿verdad? Con una pareja que es normal, o sea, que lo que hacen es normal, y tienen ellos eh, intimidad, ellos son impuros, ¿sí o no? Según Levíticos, cuando sale líquido, sea para la mujer, ciclo menstrual, o sea, el hombre, semen, aquí todos somos adultos, impuro, significa que cometieron pecado. No. Yo quiero por lo menos empezar con la base. Solamente porque tú estás impuro, hablando en el contexto aquí del santuario ahorita, en el desierto, solamente porque tú estás impuro no significa que estás en pecado. Tú puedes haber cometido un pecado y estar impuro,
pero no necesariamente porque estás impuro cometiste un pecado. Por ejemplo, tú cogiste una enfermedad de piel, en este caso la lepra. ¿Estás impuro? Sí. ¿Cometiste pecado? No. Mala suerte, cogiste la lepra, pero no estás en pecado. So, quiero empezar con eso, que tengan eso en mente, que solamente porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque estás impuro, no necesariamente es porque la persona está en pecado. So, ser inocente y a la vez ritualmente impuro. El contacto con un cadáver, un flujo corporal o el parto inhabilitado culturalmente sin constituir transgresión moral. Cuando una mujer da luz, ella es impura. Pero la gran pregunta es, Junior, ¿cómo es posible que algo como una bendición de dar luz, tú me vas a decir que es impuro? O Junior, ¿cómo tú me vas a decirme que algo que el mismo Dios instituyó en el matrimonio como el hecho de intimidad entre parejas, tú me dices que es impuro? Eso lo vamos a verlo más adelante, pero es impuro. No significa que es pecado, porque Dios lo bendice, pero al mismo tiempo es impuro. Ahora, no me vayan a decir, Junior está diciendo que eso es impuro ahora mismo. No, las cosas cambian. Me da gracia cuando la gente dice, no, hay que regresarlo a un tiempo antiguo. Si fueran los tiempos antiguos, yo ya estaría, porque tú sabes, las mujeres tienen su calendario, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo ya estaría. El tercer sábado, fulano y fulano no vienen, porque ya el segundo sábado, el otro fulano no viene. Mira, si esta pareja no vino, posible, muchacho, no, porque si tú estás impuro, tú no puedes ir a la iglesia. Si vamos rígida y literal en ese contexto. Gracias a Dios, ya no es así. La impureza pertenece al ámbito del ser y de la compatibilidad, no exclusivamente a de la culpa. La finitud desordenada exige mediación antes de entrar en la esfera de los santos. Y aquí voy a enseñarle un chart para que me entiendan algo. Primero, inocencia moral, ámbito ético, ¿ok? La ética, lo que hoy en día hace falta mucho. Obediencia y desobediencia. Pero la impureza ritual tiene que ver con el cuerpo, ámbito ontológico. Es el estado de la inaptitud. El libro de Levíticos opera en las dos dimensiones, lo moral y lo corporal, lo moral y el cuerpo ontológico. El libro de Levítico habla de las dos dimensiones. Disculpa. Y aquí donde estamos. Las tres esferas. El verdadero riesgo. Usted ha escuchado muchas veces lo profano y lo sagrado. ¿Sí o no? No se debe mezclar lo santo con lo profano. Fuego extraño, cosas así. Pero realmente no son dos, son tres. Y vamos a hablar de las tres. Lo primero, Kodesh, lo santo, separado para Dios. ¿Ok? Aquí ven en el chat. Kodesh, el centro. Kol, lo común, que es vida ordinaria legítima. Las cosas comunes de la vida, normal. Lo que tú comes, lo que tú haces, construyes esto, ¿no? Las cosas normales de la vida. Pero también está la tercera esfera, que es ¿sabe? Lo impuro, en conflicto con lo sagrado. Ahora, estas tres esferas es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Y como el libro de Levítico ataca no tanto el común, sino lo impuro. Y hay un proceso, porque para tú llegar a la santidad, tú tienes que dejar lo impuro, llegar a lo común, para entonces llegar a lo sagrado. ¿Por qué? La pregunta clave del libro de Levítico no es si tú eres valioso, ¿ok? El,
Recuerda, uno siempre quiere llegar al lugar santísimo porque ahí es donde está la presencia y la morada de Dios. Tú estás en las afueras de las puertas. Recuerda, el problema de tu valor no es pregunta, porque Dios sabe el valor tuyo. Por eso Él hizo el santuario y todo. Eso no es cuestión. La cuestión es si tú estás apto para acercarte a la presencia de Dios. Esa es la cuestión. La cuestión no es el valor tuyo. El mundo siempre quiere disminuir tu valor. Nunca pones en cuestión tu valor. El valor ya lo demostró Dios en la cruz del Calvario. Tu valor derramó sangre del Dios omnipotente. Nunca cuestiones tu valor. La pregunta sí es si estás apto para acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque una persona impura no puede acercarse a un Dios que 100% puro. No se puede, aún si no cometió un pecado. So, aquí donde vamos, hay un desajuste ontológico. La pregunta del santuario que acabamos de ver no es, ¿eres valioso? Sino, ¿estás apto para acercarte? Y entonces, cuando uno lee en el santuario, digo en el libro de Levítico, que la mujer que dice, tú estás impura, tú tienes que salir del campamento por tantos días. O, mire, la mujer acaba de dar luz a un varón, tiene que salir fuera del campamento por 40 días. Pero si tiene una hija, tiene que salir por 80 días. Como que te doblan. El hombre, si sale semen, tú tienes que salir del campamento y tú tienes que hacer los rituales para estar puro. Estos no son castigos o penitencias o nada de eso. Muchas veces cuando nosotros leemos esto en el libro de Levítico, lo leemos como si fueran castigos. Déjame encender la luz. Espera. Porque yo no soy tan prieto como me veían. Créelo o no, soy un poco más claro. Y entonces, no deberíamos ver eso como castigos, sino deberíamos verlo como un diagnóstico. Dios ha diagnosticado que hay un problema y Él quiere resolver el problema con el fin de que tú te puedas acercarte a Él. Recuerda, el fin de Dios siempre es que tú te acerques al lugar santísimo, que tú te acerques a su presencia, porque Él dijo, edifícame un santuario para yo habitar en medio de ustedes. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Él siempre ha querido estar en medio y con su pueblo. Pero una persona impura no puede estar a Dios que es puro. Solo lo primero es, mujer, tiene el sangramiento, tiene que apartarte, ya diagnosticamos, y por lo tanto tiene que apartarte para que hagan los rituales para tú después puedas acercarte. Muchacho, tú hiciste esto, tienes que apartarte un rato. Tú tienes lepra, tienes que apartarte. Tú tocaste un cadáver, tú tienes que apartarte. No era para humillar a nadie, sino era el primer paso para restaurar a la persona para que puedan regresar a Dios. No debemos verlo como castigo, sino el proceso de restauración. Entonces, no humilla, diagnostica, no desprecia, sino regula el acceso. Está tratando de arreglar el puente para la persona regresar. Y no elimina la aptitud, sino provee el camino para restaurarla. Seguimos. Van a ver aquí, en Levítico capítulo 11 al capítulo 15, hay diferentes estilos o categorías, mejor dicho, de la impureza. Tenemos nosotros aquí, familia, en Levítico 11, habla de los animales, de los limpios y los inmundos. Nosotros decimos, no podemos comer cerdo, no podemos comer camarones, solo podemos comer el pollo campero, nada más.
Vamos a comer la vaca, pero no me puedo comerme yo no sé, el, a ver, Conejo. el conejo. Levítico 11 habla de la parte de los alimentos. ¿Ok? Ahora, voy a hacer una pregunta. La parte de los alimentos, ¿tú tienes que ver con salvación? Ahí no piensan. Levítico capítulo 2 habla de la mujer posparto, sangre del alumbramiento. Recuerda que dije, si es varón, 40 días. Si tiene una hembra, 80. Pero no es castigo. Levítico 3 y 14 habla de la descomposición visible, habla de la lepra, impureza que se ve del cuerpo. ¿Ok? Y Levítico 15, flujos, hablan del semen, sangre, secreciones. Ahora, la pregunta, me voy a tomar agua. ¿Por qué la Biblia habla que sangre y semen y eso es impuro? Si supuestamente eso es algo que Dios ha bendecido. Dios no bendijo el matrimonio. Dios no bendijo también las mujeres para que den luz. ¿Por qué eso se considera entonces impuro? ¿Qué creen ustedes? Y así me da chance para tomar algo. Ay, nadie tiene una idea. Entonces, familia, la cosa es esta. Es verdad que eso es bendición de Dios, pero la sangre es vida, ¿ok? Cuando tú lees el libro del Levítico, ellos, ellos enlazan la sangre con vida, porque en la vida está la sangre. Solo que algunos lo toman demasiado literal, ¿ok? Que por eso ellos no hacen transfusión de sangre, porque creen que la vida de la otra persona lo vamos a meterlo en uno mismo. ¿Verdad? Creo que ustedes ya se imaginan de quién es que estoy hablando sin tener que decir nada, ¿verdad? Pero de ahí donde viene el concepto. Ellos lo toman un poco más allá, pero esto es simbólico. La sangre, vida. Por eso sin derramamiento no hay remisión de pecado. Y el semen, ¿verdad? Es la semilla de la vida. Puede realmente, porque así es como, biológicamente hablando, es que uno puede tener hijos e hijas, ¿sí o no? Y entonces, Cuando uno, cuando estos líquidos o fluidos salen de nuestro cuerpo, eso en el libro de Levítico, lo, 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 ¿cómo se dice? El punto de vista es de mortalidad, de muerte, y por eso se considera impuro. Cuando salen de nuestro cuerpo, lo consideran como en la forma de mortalidad, está muriendo. Por eso cuando recuerdan con el hijo de Judá, recuerda que nunca quiso terminar con Tamar, sino terminaba al lado, era una maldición. ¿Se recuerdan esas historias? Y cosas así. Por eso es considerado impuro, pero no maldición. Hay una diferencia entre impureza y maldición. No es una maldición, simplemente impureza que no se puede acercarte entonces a Dios, que uno tiene que entonces ritualmente limpiarse. ¿Ok? Eh, ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre esto? Ahora vamos a entrar al cuerpo. El cuerpo como texto litúrgico. Sangre, semen, piel y cadáveres comparten un denominador. Vida. Pérdida de vida o señales visibles de mortalidad, que es lo que acabamos de hablar. El santuario, morada del Dios vivo, no puede tratar la muerte y sus huellas como algo neutro.
Dios es Dios de vida y no puede tratar la muerte como si fuera algo común. No puede. Por eso, cuando nos salen sangre, semen, o cuando se ve algo en la piel, o tocamos un cadáver, ya estamos, ¿qué? Ritualmente impuro delante de Dios. La impureza ritual convierte la biología en biología. Seguimos. El desorden se difunde y la santidad se custodia. Vamos para acá. Dice aquí. Si ustedes pueden ver aquí, tengo dos charts. La impureza. La impureza se transmite por tocar, sentarse o habitar lo que absorbió contaminación, transfiere el estado. ¿Ok? Si tú tocas un cadáver, tú eres impuro. Sí, sí, se transmite. Si tú te sientas sobre un lugar donde una mujer ya estaba sentada y tenía su ciclo, tú eres impuro. sí, Claro que sí. En la impureza se transmite. ¿Ok? Por eso, por eso ellos siempre tienen que tener cuidado. Pero la santidad se custodia, habita donde hay forma, orden, separación y obediencia. No se derrama como la impureza caóticamente. Ahora, ya hemos hablado de la impureza y todo eso. ¿Cuál es la forma o el proceso de restauración? ¿Cuál es el proceso de restauración, familia? Hay tres. El primero es el tiempo. Permite la transición ordenada entre estados. Mujer, 40 días, quédate allá. Muchacho, 7 días para allá, quédate fuera del campamento. Recuerda, no era para humillar, era para qué. El primer proceso de restauración, que es tiempo, permite la transición ordenada entre estados. Espera, aislamiento y observación. Después que terminen después que terminen el proceso de tiempo, van a su segunda etapa, que es lavamiento del agua. Se tienen que limpiar, separar y marca un reinicio. ¿Ok? El lavamiento, el mikvah. ¿Ok? El mikvah, también en los tiempos de Jesús, era como una bañera donde estaba en el agua y uno cuando se sentía impuros o sucios, se metían en estos tanques de agua ah, ¿cómo decirle? Ah, para ya estar ritualmente puros. Y esto era lo que los sacerdotes tenían que hacer en los tiempos de Cristo. Ellos tenían sus mikvahs especiales para ellos y ellos se bañaban ahí antes de ir oficiar al santuario. ¿Quieres un dato? No tiene nada que ver con esto, pero ¿quieres un dato interesante? Esto es un pie de página. El agua se cree y se cree bastante que el agua que Jesús convirtió en vino en la boda era el agua mikvah de los rituales de impureza. Ok, eso simplemente voy a tirarlo así. Después podemos hablar de eso más adelante en la iglesia. Y lo último, la tercera, sangre. ¿Por qué sangre? Porque aunque tú ya pasaste el tiempo y aunque tú ritualmente ya te bañaste, te limpiaste, te lavaste, lo que sea, ahora viene la parte legal. El pacto con Dios, el sacrificio, la sangre otra vez. Para terminar el proceso, reordena legalmente la relación con Dios y el santuario, el agente jurídico de la expiación. Por lo tanto, estado impuro, primer proceso tiempo, después el lavamiento, después el sacerdote tiene que ver si ya está físicamente bien, y después viene la sangre, el, el pacto otra vez, y ya estás reingresado.
El individuo, el individuo no se siente mejor, sino vuelve a ser reconocidamente apto para acercarse a Dios. Su valor cambió. Esto nunca es cuestión de valor. Esto siempre es cuestión de qué. Si tú estás apto de acercarte a la presencia de Dios. ¿Pecó la persona? No, porque tú puedes estar inocente y al mismo tiempo impuro. Ahora, el ser humano como portador de estados, la carne importa, la higiene importa, la alimentación importa y los ritmos de pureza importan. ¿Ok? Y todo eso nosotros, como vamos a verlo, disculpa, en las otras sesiones. Ay, la sangre no es solo biología, sino es jurisprudencia sagrada. Impureza, formulación del problema antropológico y la sangre, inicio de la solución sacrificial. Eso lo vamos a verlo no en el siguiente tema, que sería el tema número 15, que vamos a ver eso sobre la dieta, sino va a ser el siguiente, donde nosotros vamos a ver la teología de la sangre dentro del santuario. Ahora, recuerda, queremos nosotros llegar al santuario, hasta el lugar santo. Hay un proceso, no solamente el proceso del pecador con su sacrificio, sino también un proceso de la impureza ritual para ser puro. Dos dimensiones que habla dos dimensiones que habla el libro de Levítico. Recuerda, ética, la moralidad y la pureza, cuerpo, físico. Ahora, se me olvidó decir algo, pero lo voy a decirlo ahora, porque me acabo de recordar. Otra razón por la cual es considerada impuro la, cuando sale sangre, semen y todo eso, es que Dios también está tratando de de poner una distinción entre su pueblo y las naciones paganas. Porque recuerden, las naciones paganas, todo eso, los actos sexuales y todo eso, las orgías, todo eso era parte de la adoración a sus dioses. Dios está haciendo una distinción entre cómo adorarle a Él, en cómo las naciones paganas adoraban a sus dioses. Se me olvidó decirle eso antes. Yo simplemente quería decírselo ahora. Ahora, en Cristo, la dirección cambia. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, si tú tocas a una mujer que está en su ciclo menstrual, tú te conviertes impuro. Si tú tocas un cadáver, tú estás impuro. La impureza te contamina. Pero cuando hablamos de Jesús en el Nuevo Testamento, el orden cambia por completo. Porque ¿qué es lo que pasa? En Marcos 1, 40 al 42, Jesús toca a un leproso, pero en vez de Jesús volverse impuro, el impuro, que es el leproso, se vuelve ¿qué? Puro. Cuando la mujer con flujo, que tiene flujo de sangre, que es impura, toca el manto de Jesús y en vez de Jesús volverse impuro, más bien cuando ella toca el manto de Jesús, ella que es impura se vuelve ¿qué? Pura. Y lo mismo en Lucas capítulo 7, 11 al 15. Cristo cambia el orden. Él muestra que estando en su presencia, Él cambia lo impuro a puro en un instante. Y esto es hermoso para nosotros. ¿Por qué? Mira aquí. Cristo no analiza la santidad. Porque uno decía, pero ¿cómo este hombre va a tocar un cadáver? ¿Acaso Jesús no lee Levítico?
¿Cómo él va a tocar, cómo va a permitir con la mujer que tiene flujo de sangre que lo toque? ¿Acaso no lee el libro de Levítico? ¿Cómo es posible que Jesús va a hacer esto? Jesús, si nosotros vamos a ver lo que Jesús hace, si vamos a la ley estricta del Levítico, él rompe las reglas. Hay que desfraternizarlo. Hay que decir a Jesús, fuera 7 días. Él rompe las reglas. El Levítico requería agua, pero ya con el nuevo pacto en Cristo no hace falta lavamiento, sino su persona nos limpia. Antes hacía falta tiempo, 7 días, 40 días, 80 días, lo que sea. Ahora no, su presencia. Antes tenía que esperar y ver y observar que los sacerdotes vieran el examen. Ahora no, la palabra te sana. Recuerda cuando estaba el centurión y el centurión llegó a Jesús. Jesús, no sé qué cosa, mira, mi siervo está enfermo, no sé qué cosa. Y Jesús dijo, vamos. ¿Y qué dijo el centurión? No, simplemente voy a resumir, simplemente di la palabra y va a sanar. ¿Y qué dijo Jesús? No, encontré yo tanta fe en todo Israel, más bien un romano pagano tiene más fe de todo. Vete, que tu fe ha sanado a tu siervo. No hace falta la espera. La misma palabra de Jesús te sana, like this. Y el sacrificio que uno tenía que hacer después con la sangre para restablecer el pacto con Dios, ya no hace falta, porque su sacrificio en la cruz es para siempre. Ya lo tienes. Su cuerpo que ya fue entregado. Entonces, ¿quién puede evitar el fuego consumidor? La pureza ritual es pedagogía escatológica. Forma al pueblo para comprender que la cercanía divina exige correspondencia, alineación y transformación. El Evangelio no suprime la exigencia, sino la cumple en una nueva humanidad apta para la presencia. Ahora, ¿qué tiene que decir esto? Usted ha escuchado la frase, tu cuerpo es qué cosa? Tu cuerpo es Templo. templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que tu templo es cuerpo del Espíritu Santo. Todo eso tiene que ver con lo que acabamos de estudiar ahora mismo. En el libro del Levítico, de las dos dimensiones, de la moral y la ética, y de la impureza. ¿Por qué? Recuerda que yo dije, si tuviste actos sexuales con tu pareja, o si has dado luz o algo así, o estás en el ciclo menstrual y eso, y siempre digo esas porque son las más comunes, no deberías entrar en la iglesia. Si vamos a lo literal, no deberías entrar en la iglesia. No ninguna iglesia tiene un joven por los actos sexuales. Ninguna iglesia va a tener jóvenes. Vamos a ver cada vez que una mujer da luz, porque van a estar 40 días sin ir a la iglesia. Y si es hembra, 80. Pero las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya no estamos utilizando el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, sino que ya tu cuerpo es que templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la presencia de Dios te ¿qué? Te sana inmediatamente para que tú ya no seas impura delante de Jehová, y por eso tú todavía tienes acceso libre al trono de la gracia. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ya cada vez que tú haces algo que en la Biblia antes en el libro de Levítico era impuro, tú hoy en día ya estás puro. ¿Por qué? Porque ya la gloria de Dios habita en ti. ¿Y porque Él habita en ti? ¿Qué hace?
te sana. ¿Y qué es lo que te ayuda también a sanarte en tu impureza? Antes era el sacrificio, pero hoy en día es tu fe. Cuando se habla que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, casi la mayoría de nosotros hablamos de la comida o de los pensamientos y no vemos que realmente es más allá que Dios, por convertir nuestro cuerpo en su templo, nos ha ayudado a tenerlo más fácil que la gente del tiempo antiguo, porque ahora tú no tienes que preocuparte por la impureza ni nada de eso, porque Dios ya habita en ti y Él te declara sano. Ya voy a terminar. Dos slides y termino. Pureza, compatibilidad con la santidad. Impureza, desalineación con la santidad. Hoy en día, la impureza no es ya lo que nosotros hacemos como antes, sino ya Dios ya lo cambió. Jesús lo cambió de una forma ya más profunda. Él ya dijo, si tú codicias ya, tú ya estás, ¿qué? Impuro. Si tú ya estás codiciando, si tú ya en tu mente ya te acostaste con fulana, tú ya estás impuro. La impureza ya se fue a lo moral. Y por eso Pablo dice, hay que llevar cada pensamiento que cautivo a Dios. Y esta es la última. Recuerda siempre esto, familia. La santidad no humilla la fragilidad, sino que provee el camino para que sea reconocida apta. No es cuestión, familia, de tu valor, sino es siempre ha sido cuestión si tú y yo somos aptos de acercarnos a Dios. Y gracias a Dios que en el nuevo pacto ya no es impureza del cuerpo, sino es impureza del corazón. Pero gracias a Dios que nuestro cuerpo ya es templo del Espíritu Santo, donde Dios habita en nosotros y tú puedes obtener sanación con fe y pidiéndoselo. Que Dios le bendiga.